La Universidad Estatal de Bolívar, el Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, la carrera de Comunicación y la Defensoría del Pueblo presentan los podcasts académicos, un espacio de información y conocimiento ciudadano. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de los podcasts académicos, un proyecto de vinculación de la Universidad Estatal de Bolívar, el Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, el 7º ciclo de la carrera de Comunicación en coordinación con la Defensoría del Pueblo, Capítulo Bolívar. En esta edición especial abordaremos un tema clave para el fortalecimiento de la justicia y la defensa de nuestros derechos, las acciones jurisdiccionales y su rol en la protección de los derechos constitucionales. Soy Andrés Torres y estaré acompañándolos a lo largo de este espacio, donde conoceremos cómo estas herramientas legales permiten garantizar el respeto y la protección de nuestros derechos fundamentales. El día de hoy trataremos el tema de acciones jurisdiccionales y derechos constitucionales. Este programa tiene como objetivo difundir las acciones y servicios legales que brinda la Defensoría del Pueblo a la sociedad a través de este programa informativo. En esta ocasión nos acompaña el abogado Benito Alex Rivadeneira Zapata. Él es doctor en jurisprudencia, especialista en tributación aduanera, comercio exterior e integración, magíster en Derecho Societario, Financiero y Mercado de Valores. Él, dentro de su experiencia laboral, fue abogado en libre ejercicio, docente universitario, asesor jurídico, asesor del Ministerio de Bienestar Social, actual Ministerio de Inclusión Económica y Social, asesor jurídico en la Superintendencia de Telecomunicaciones Regional 3, coordinador zonal en la Secretaría Nacional de Planificación SEMPLADES, delegado provincial en Bolívar, Defensoría del Pueblo del Ecuador. Queremos en primera instancia recibir el saludo cordial de nuestro invitado, el abogado Benito Alex Rivadeneira Zapata. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de participar en esta iniciativa de los podcasts universitarios. Considero que es muy importante y valedero informar a la ciudadanía universitaria, a la ciudadanía en general, de lo que hace la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Es un placer contar con su presencia, abogado. ¿Qué son las acciones jurisdiccionales y cómo contribuyen a la protección de los derechos constitucionales? Bien, las acciones jurisdiccionales están enmarcadas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Estas se las ejerce cuando se han agotado ya todas las instancias administrativas y es el último recurso que tiene una persona para reclamar la vulneración de un derecho. En nuestra normativa, en nuestra legislación, existe las garantías jurisdiccionales detalladas como en acciones de protección, acción de habeas corpus, acción de habeas data, acción de incumplimiento, acción de acceso a la información pública. Hablemos sobre la acción del habeas corpus, primero en un contexto. ¿En qué caso procede la acción del habeas corpus en el contexto de Guaranda? Bien, bueno, más que en el contexto de Guaranda, la normativa es general. No hay una normativa específica para cierta jurisdicción. Esta abarca el ámbito nacional. La acción de habeas corpus se la plantea principalmente de parte de personas privadas de la libertad, quienes consideran vulnerados sus derechos, ya sea en el sentido del debido proceso, es decir, a veces han cumplido ya su condena y continúan bajo la privación de libertad. Es decir, la privación de libertad se vuelve ilegal, arbitraria o inconstitucional. Entonces, la ley franquea estos caminos para que acudan ante un juez constitucional y sea él quien resuelva y disponga la inmediata libertad de las personas. Claro, eso es muy interesante. Ahora bien, ¿qué requisitos debe cumplir una persona privada de libertad para presentar una acción de habeas corpus? Bien, como le mencioné hace un momento, la mayor parte de los casos radica en que las personas cumplieron su pena o cumplieron su condena y continúan todavía privadas de libertad por trámites administrativos o trámites burocráticos. Entonces, pese a existir personal dentro de los centros de privación de libertad, a veces las personas continúan privadas de libertad y continúa el trámite en el último día que ya debían tener su libertad. Entonces, es ahí cuando por lo general se activan este tipo de acciones de habeas corpus. En otras instancias también hay un habeas corpus correctivo, que es como para buscar un cambio de centro de privación de libertad. Esto debido a veces a las condiciones de salud o inclusive condiciones de inseguridad de las personas privadas de libertad. Claro. Además, ¿cómo se garantiza la protección de la integridad física de las personas privadas de libertad mediante esta acción?
Bueno, conversamos en el anterior podcast en el sentido de que cada institución tiene su rol. Y un rol del Estado a través del SNAI es brindar la protección a las personas que están dentro de los centros de privación de libertad. La Defensoría del Pueblo, por ser las personas privadas de libertad, parte de los grupos de atención prioritaria, realiza visitas periódicas para verificar las condiciones básicas y elementales. No queremos, a veces se malentiende que el accionar de la Defensoría del Pueblo se enfoca a cuidar que estén en óptimas condiciones. No hay óptimas condiciones, lamentablemente, en nuestro medio, pese a que en nuestra provincia tenemos un centro de privación de libertad relativamente pequeño o en mejores condiciones que otros, existe aquí también un hacinamiento casi del 80%. Entonces, la situación en la que viven las personas privadas de libertad en general en el país es lamentable. Nosotros presionamos al SNAI, coordinamos con el SNAI, que es el ente competente para velar por la seguridad. Abogado, muchas gracias. Hasta aquí nuestro primer bloque informativo. Les invitamos a observar a través de los siguientes videos lo que realiza también la Defensoría del Pueblo. Memorias de reparación. El informe de la Comisión de la Verdad, Sin Verdad no hay justicia, develó 119 casos y 464 víctimas entre los años 1983 y 2008. Memorias de Reparación es un documento que visibiliza el trabajo realizado por la Dirección Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas documentadas por la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo en lo que se refiere a la reparación inmaterial, así como a los desafíos para garantizar verdad, justicia y no repetición. Aquí se evidencian los avances de la Ley para la Reparación de las Víctimas. Además, los desafíos como la asignación de recursos económicos y técnicos para lograr la reparación integral y su implementación efectiva. El documento evidencia la labor de coordinación interinstitucional para que, mediante la educación en derechos humanos y la implementación de medidas simbólicas, se continúe en la construcción de una memoria colectiva que fortalezca el tejido social y evite que estos hechos se repitan. También señala las brechas que persisten en el camino hacia una verdadera reparación integral y explora de forma documental y testimonial lecciones valiosas sobre cómo reconocer las graves vulneraciones de derechos humanos y el dolor vivido por parte de las víctimas para fomentar un sentido de responsabilidad colectiva. La Institución Nacional de Derechos Humanos presenta los pormenores que contribuyen a la memoria colectiva e insiste en que el Estado debe reconocer su responsabilidad para que no exista impunidad y asegurar una reparación integral de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tus derechos con dignidad. Gracias por seguir con nosotros. Estamos de regreso con más información. ¿En qué situaciones específicas puede una persona presentar una acción de protección en el país? Bien, ante la vulneración de derechos, inmediatamente se activa el rol, en el caso de a través de la Defensoría del Pueblo. Como les decía, nosotros tenemos algunas instancias. Primero hacemos un requerimiento de información. Hay otra instancia que se llama una gestión oficiosa, como para evitar también un tema de economía procesal y un desgaste a veces institucional de las partes, pero ante una vulneración de derechos evidente, el planteamiento de la acción de protección es de carácter inmediato. Claro, eso es muy interesante. Entonces, cuando alguien siente que sus derechos constitucionales están siendo vulnerados, ¿cómo es el proceso para presentar una acción de protección? ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir? Bien, debemos tener la certeza de la vulneración del derecho y lamentablemente muchas personas acuden a la Defensoría del Pueblo por un tema, les pongo un ejemplo, un tema laboral. A alguien no se le ha cancelado los haberes de 2 meses. Van y dicen, deseo una acción de protección. A veces, bueno, bien intencionados, pero a veces mal asesorados, perdón que lo diga así. Entonces, el camino no es una acción de protección. ¿Por qué? Porque hay una instancia administrativa, inclusive judicial a través del Ministerio de Trabajo y del juez de trabajo, y agotadas estas instancias se podría mirar el tema de una acción de protección.
Claro, y una vez presentada la acción de protección, ¿qué suele suceder? ¿Cómo se desarrolla el proceso en términos de tiempos y resultados esperados para la persona afectada? Bien, en nuestro medio, relativamente el tiempo se cumple casi con lo establecido en la normativa, ya que una acción de protección se sortea entre todos los jueces de la unidad de la judicatura, y el juez sobre quien recae esta competencia debe dejar a un lado lo que esté haciendo y dar prioridad al tema de la acción de protección. Es decir, una acción de protección o cualquier acción de carácter jurisdiccional tiene preferencia respecto a cualquier otro trámite que esté llevando a cabo el operador de justicia. La idea es que sea calificada en 24 horas, que sea notificada en las 24 horas siguientes y que la audiencia se lleve a cabo dentro de los 3 días siguientes. Es decir, lo ideal y lo que pasa en nuestro medio es que en una semana se resuelve la acción de protección. Perfecto, esto nos ayuda mucho a comprender el panorama. Ahora me pregunto, ¿qué papel juega la Defensoría del Pueblo en este tipo de casos? ¿Cómo asesoran o acompañan a los ciudadanos que buscan hacer uso de este derecho? Bien, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que cualquier persona puede interponer una acción de protección y además puede interponer también la Defensoría del Pueblo. Es decir, nosotros somos el sujeto activo que puede activar esta garantía jurisdiccional. Entonces, de hecho, a veces realizamos esto, o sea, a veces hay la confusión de parte de los señores jueces en el sentido de que quién es el legitimado activo, o sea, o quién está proponiendo la acción. O sea, no es la persona como tal afectada, es la Defensoría del Pueblo en representación de la persona afectada. Y de hecho, por lo general, cuando nosotros intervenimos como Defensoría del Pueblo, actuamos como legitimado activo. Abogado, nuevamente muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro segundo bloque informativo. Los invitamos a observar a través de los siguientes videos que realiza la Defensoría del Pueblo. Estado situacional del derecho a la salud, desde el enfoque de la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Este es un trabajo del Mecanismo de Protección de Personas Usuarias y Consumidoras de la Defensoría del Pueblo, en el que se realiza un análisis situacional del derecho a la salud en el Ecuador en los años 2023 y 2024. El documento identifica los factores sociales, políticos, económicos, legales y administrativos que contribuyen a que el derecho a la salud no sea garantizado de manera adecuada, afectando principios como universalidad, gratuidad, no discriminación, calidad, accesibilidad, entre otros. Este estudio macrosocial, desarrollado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, contiene los antecedentes de la crisis en el ámbito de salud y las acciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo, el marco normativo nacional e internacional desde el enfoque de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, los hallazgos de las visitas de las delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo a distintos establecimientos de salud a escala nacional, así como información proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública. Y finalmente, conclusiones finales que sintetizan los desafíos del derecho a la salud en el país. La Defensoría del Pueblo de Ecuador en esta investigación destaca la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la salud y de promover políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de las y los ecuatorianos, respetando así lo establecido en la Constitución. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tus derechos con dignidad. Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por su sintonía. Hablemos un poco sobre la importancia de la comunicación. ¿Cómo puede la Defensoría del Pueblo utilizar estrategias de comunicación para informar mejor a los ciudadanos sobre sus derechos, especialmente en relación con las acciones jurisdiccionales? Bien, lamentablemente debo reconocer que hay una falencia de parte de la Defensoría del Pueblo en la Delegación Bolívar. Pese a contar con un amplio equipo comunicacional a nivel nacional, aquí en nuestra provincia no contamos con personal de apoyo en esta área. Hemos hecho algún requerimiento a Quito, hemos tratado de buscar incluso un apoyo a través de la universidad,
Hay estudiantes que hacen las pasantías en el tema relacionado y puntualmente de derecho, pero si tuviéramos el apoyo en el área comunicacional, apoyaría mucho en el tema de difusión en redes. Es lamentable también, a lo mejor no sea el espacio, pero quiero aprovecharlo. Los medios de comunicación tienen otro enfoque en este tema. A veces se habla de un pautaje previo a una coordinación en temas relevantes como las acciones jurisdiccionales, o sea, temas que pueden servir. Incluso tuve yo un caso en el que al enviar una circular a muchos medios de comunicación, uno de ellos comenzó a dar lectura a la circular. Y cuando vio que se trataba de una convocatoria, justamente para el Consejo de Defensores, algo que hablamos en otro podcast, dijeron, no, esto debe ser pautado. O sea, y fue tal la forma como la hacen que esto incluso salió al aire. Entonces, he tratado de mantener un distanciamiento, si bien aquí en nuestro medio nos conocemos, pero la Defensoría del Pueblo no tiene por qué buscar un tema de pautaje, ni mucho menos. Pero obviamente hoy en día que hay otros canales de comunicación, estamos tratando de incidir por este medio a la ciudadanía y llegar a la ciudadanía. Claro, es muy importante igual poder llevar el mensaje siempre a la comunidad. ¿Qué herramientas comunicacionales creen que serán más efectivas para que la gente conozca más sobre sus derechos y los mecanismos que tienen a su disposición para protegerlos? Bueno, creo que hoy en día las redes sociales van ganando mucho espacio, pese a que los medios de comunicación convencionales también reconozco que son quienes están en el sector rural, pero a lo mejor en el sector urbano las redes sociales y otras aplicaciones están ganando espacio. Yo a veces converso en casa con los muchachos y ellos son quienes nos dan esta pauta y nos dicen, mira, haz esto, haz lo otro, o debes de hacer esto, deberías hacer esto. Entonces, ¿cómo llegar a más ciudadanía, a más usuarios externos de la Defensoría? Me imagino que es clave llegar a diferentes públicos, como lo mencionaba. ¿Cómo podríamos asegurarnos de que estas estrategias lleguen tanto a las personas en áreas urbanas como a quienes viven en las zonas rurales? Sí, justamente es esto lo que decíamos. Nosotros tratamos de avanzar a territorio, se nos dificulta un poco por el tema logístico, pero de hecho tratamos de tomar contacto y es de aquí donde juega un papel importante también lo que habíamos hablado en algún momento, el Consejo de Defensoras y Defensores. A veces hemos tenido invitaciones para coordinar un tipo de talleres o charlas, ¿sí? Porque más que talleres nos enfocamos nosotros en el aprender de parte y parte en temas de derechos, porque los derechos están ahí. A veces no sabemos cómo ejercerlos o cómo reclamarlos. Y muchas veces también se malentiende de parte de una institución cuando uno acude a reclamar un derecho. Claro, y eso es muy importante porque igual nosotros también, hablamos acerca de la comunicación. Entonces, hoy más que nunca es importante poder nosotros como comunicadores poder llevar esa información a la ciudadanía, ya que en la actualidad es muy importante contribuir y salvaguardar la dignidad de los derechos de todas las personas dentro de nuestro país. Abogado, llegamos al final de este programa especial sobre las acciones jurisdiccionales y derechos constitucionales. Gracias por acompañarnos y por reflexionar junto a nosotros sobre estos temas tan importantes para la sociedad. Y bueno, para culminar, queremos que nos cuente cómo se sintió en nuestro programa y a su vez felicitarlo por el trabajo que ustedes realizan a favor de la ciudadanía. Muchas gracias una vez más por la invitación. Como lo dije hace un momento, un reconocimiento personal e institucional del trabajo que se viene haciendo. Me he sentido muy tranquilo en este conversatorio y estamos con toda la apertura para continuar haciéndolo. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el abogado Benito Alex Rivadeneira. No dejen de seguirnos a través de las redes sociales de la UEB y la Defensoría del Pueblo. Hasta la próxima. La Universidad Estatal de Bolívar y la Delegación de la Defensoría del Pueblo Bolívar presentaron Podcast Académico.